Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Chacón López y les vengo a exponer la dignidad de los animales. En la antigüedad, en el siglo V, se enseñaba la IMSA. ¿Qué es la IMSA o también llamada la no violencia? Es el apego a la vida de todos los seres vivos, también se incluye los animales. Se dice que los reyes que enseñaban o profesaban esta religión construyeron hospitales pues para la curación de los animales y también se vio que se considera un delito cuando mataban a un perro o a una vaca en este entonces. En el siglo VI, Pitágoras consideró que los animales y los humanos tenían la misma alma. Se decía que él era vegetariano y que por una porción de carne privábamos un ser de luz, un ser del sol y que el curso de la vida. También se dice que él compraba animales en el mercado para después dejarlos en libertad. Acá en la antigüedad también aparece los autores de Platón que defendían el respeto a la vida animal, y también aparecen los aristotélicos mencionaban que toda criatura de naturaleza era merecedora de respeto. En la Edad Media aparece San Francisco de Asís, que elevó la consideración de los animales como hermanos de los hombres. Se dice que San Francisco de Asís amansó por virtud divina un lobo muy feroz. También se vio que él predicó a los peces. Entonces, él trataba, por decirlo así, de demostrar que los animales eran buenos. En la Edad Moderna aparece René Descartes, que decía que los animales no son capaces de sentir dolor. Él decía esto porque supuestamente los animales no tenían alma. Entonces, de este modo, como los animales no tenían alma, estarían fuera del alcance de una consideración moral. También aparece en la Edad Moderna la primera ley conocida en defensa de los animales, y aparece en irlandés. Es decir, esta ley salió para defender a los animales domésticos. Se decía que ningún humano podía ser cruel con el animal y que tampoco podía tener el animal para uso humano. También aparece Jeremías Bentham, que reconoció el principio de igualdad en la consideración y lo extendió de los seres humanos a otros animales. Jeremías dice que ante la abolición de la esclavitud negra, llegaría el día en que el resto de los animales tuvieran ese respeto que no tuvieran por la tiranía humana, que no se le, por decirlo así, que no se le dio por el humano, porque el humano todo lo quería pues para beneficio propio. También aparece Peter Singer, que en su libro Liberación Animal defendía la consideración del interés. Él decía que un interés vale lo mismo lo exprese que no exprese, humano o no humano. Que nos debíamos colocar, por decirlo así, en los zapatos del otro, que debíamos considerar los intereses de los demás, que debíamos tomar consideración el sufrimiento de los demás. Él decía que igualdad de consideración es más que los derechos de los animales, era la propuesta que pues él hacía. También aparece Tom Reagan, que criticaba la teoría de Singer, que le parecía que era demasiado moderada, porque él decía que solo por un deber moral no se debía, por decirlo así, tratar bien a los animales. Que se debía tratar bien a los animales era porque era sujeto de vida, porque se debía darle lugar a los animales, se debía respetar el derecho a la vida. También aparece Gary Francione, que criticaba también la teoría de Singer, que decía que nosotros, bueno, en ese entonces. También aparece Martha Nussbaum, que ha trabajado el tema de los derechos de los animales dentro de su teoría, la justicia social. Ella decía que así como muchas teorías filosóficas tenían derechos, también los animales tenían derechos, que también eran merecedores de justicia.
Ella también planteó la pregunta de matar un mosquito era lo mismo que matar un chimpancé. Nussbaum decía que la sensibilidad era diferente para diversas especies de los animales, es decir, que no todos los animales, por decirlo así, no sufrían lo mismo, algunos sufrían más que otros y pues otros ya sabían que se iban a morir, ya sabían de su muerte. También aparece Kant, que decía que no concede los derechos de los animales. Decía que nosotros no tenemos ningún derecho directo con ellos porque ellos pues no tienen conciencia. También decía que los animales existían por algo y que tenían un fin y ese fin pues era el hombre. También sostenía que no debíamos maltratar a los animales porque si los maltratábamos reforzábamos pues nuestra maldad, pero si teníamos un buen trato con ellos reforzábamos nuestra bondad. También aparece Raúl, que decía que concede que las personas tenemos deberes de compasión de la humanidad a los animales. Él decía que los animales podían, por decirlo así, sentir placer o dolor, pero también se contradecía porque decía que las personas o los animales que no eran morales no eran merecedores de justicia. Entonces, pues ahí se contradice porque primero él acepta que los animales sienten, que también aparece Eren que planteaba el problema de que un embrión de un humano, un feto o ante un niño pequeño cuando era una persona, porque él decía que toda persona es un ser racional, entonces un embrión, un feto o un niño pequeño no era una persona. Entonces planteaba, por decirlo así, que muchos decían que no se respetaban los derechos de los animales o la dignidad de los animales porque es un ser irracional. Entonces él planteaba esta pregunta que entonces él sustentaba o él nos decía este problema para que nosotros, por decirlo así, nos pusiéramos a pensar, porque si no se considera un niño pequeño, un feto o un embrión, un ser racional o una persona, entonces tampoco se le respetarían los derechos o no tendrían dignidad así como lo hacen con los animales. También aparece en la contemporaneidad, en el 1977, encontramos la primera referencia a la dignidad de los animales. Esto se relaciona con la exhibición pública, que decía que los animales era como, o sea, como si ellos poseyeran un cierto sentido de pudor, de algo íntimo, que ellos también eran, por decirlo así, merecedores de una dignidad, que no se necesitaba, como ejemplo les voy a colocar el circo, que ellos muchas veces no respetan la dignidad o no respetan los derechos de los animales porque lo hacen, los exhiben por beneficio propio para que les genere ingresos. Entonces aquí da esta referencia hace énfasis en ese tema. También hablamos en 1978 que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Se decía que todos los animales que nacen iguales ante la vida y también tienen derecho pues a una existencia. También se plantean varios puntos en la segunda, que el hombre, tanto el animal, no puede exterminar al otro, tampoco puede violar sus derechos. También se dice que en la tercera, que todos los animales tienen derecho al cuidado, a la protección y a los cuidados del ser humano, que nosotros debemos tener en cuenta si nosotros vamos a tener un animal doméstico, debemos tener ciertos cuidados, ciertas protecciones para que él pueda tener, por decirlo así, una vida digna. Porque si nosotros lo vamos a tener domesticados, debemos llegarle hasta el nivel que ellos pues se merecen. Como en conclusión, yo les digo que a través del tiempo, a través de la evolución, se ha venido
tomando conciencia de los derechos de los animales o la dignidad de los animales, y que hubieron tiempos que sí se vio eso, sí se vio la dignidad, sí se vio el derecho de ellos, pero todavía se ve en la actualidad que muchos no les importa, que muchos colocan primero el beneficio propio, como le decía anteriormente, colocar el ejemplo del circo. Ellos como quieren generar ingresos, entonces exhiben los animales sin importarles lo que ellos en sí quieren, sus intereses. Entonces, digo que eso es más de conciencia, que nosotros debemos ponernos en los zapatos de ellos, en un ser irracional, que el cual sí siente, el cual también goza, sufre. Entonces, yo digo que todos debemos colocar ese granito de arena si tenemos animales en la casa, si vemos algún animal silvestre o algo así, respetémoslo, démosle el lugar que él se merece. No, no siempre pensar en nosotros, no siempre pensar en el beneficio que nos va a traer si los agarramos, si tenemos, si los matamos, si fabricamos camisas, bolsos con la piel de ellos. Entonces, tener conciencia, saber qué está bien y qué está mal en esta vida, porque ellos también sienten, ellos también quieren gozar de una vida digna, de una vida en la cual puedan ser felices y puedan ser ellos mismos sin estar nosotros los humanos encima de ellos. Gracias.